Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Tú eres la fuente, como cantábamos, la fuente de la vida, Señor. ¿A dónde más iremos sino solamente a ti, a tu palabra y poder de ella, Señor Padre Santo, tomar esta porción que nos has permitido, Señor, y disfrutarte eternamente, Señor? Esta fuente que no se agota, Señor, que jamás volveremos a tener sed, Señor, si tomamos de esta porción, Señor Padre Santo. Por eso queremos acudir a ti, Señor, porque sabemos de que solamente en ti encontramos la verdad, Señor. Queremos, Señor, que tú obres, que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu, Señor, obre esta mañana, no solamente en este momento, sino que nos recuerde tu palabra, Señor, durante la semana y podamos, Señor, vivir una vida conforme a tu propósito, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y pedimos tu guía, Señor. Amén. Feliz Navidad es la palabra que decimos en esta época comúnmente. Felices fiestas. Recordamos acá en Argentina, en Colombia no se dice de esa manera. ¿Qué festejamos? ¿Qué significa la Navidad? ¿O qué recordamos en la Navidad? ¿O por qué son felices estas fiestas? Muchas veces el mundo, las circunstancias nos hace olvidar verdaderamente por qué son felices estas fiestas. El aguinaldo, en algunos países le dicen el mes 13 porque es un mes más que se les paga, vacaciones, comida en abundancia, adornos navideños, luces, visitas a familia, ruido, música, regalos. Para algunos otros, soledad y tristeza porque no están cerca de su familia, o esta época es una culminación de metas para algunos, o nuevas promesas, que siempre es el mes de las más promesas y luego comienza a mitad de año y no concluyen. O la Navidad o estas felices fiestas es algo que ha ocurrido y nos lleva a celebrar algo. ¿Qué significa la Navidad? No importa el nombre o el país donde estén, denota siempre la palabra natal, nacimiento. ¿Y el nacimiento de quién? De una persona realmente muy importante. La persona más importante que ha pisado esta tierra, que ha estado en este mundo. La presencia física, corporal, en medio de los hombres, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene una serie de consecuencias que nos hace y nos lleva a pensar en este momento puntual o en ese momento puntual. La época, el mundo e incluso el enemigo nos lleva muchas veces a perder la realidad de lo que pasó. Las luces, el pesebre, los regalos nos alejan año a año, rutina de la presencia de Cristo, de lo que fue la presencia de Cristo acá en la tierra. Celebramos entonces el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento del Dios que creó todo el universo. Creo que es bueno recordar que Jesús no nació puntualmente en diciembre, pero es una época que es lindo que la recordemos. No es que enseñemos de que en diciembre fue que nació, pero es un momento donde es bueno recordar la encarnación. Los momentos donde tenemos en familia de poder predicar el Evangelio y recordar este hermoso momento de la encarnación de nuestro Salvador. Quiero que reflexionemos en ese momento, en esta ocasión, en ese momento puntual y pensemos cómo Dios se identificó con el hombre. Porque la Navidad trata de esto, esta realidad de que Dios se quiso identificar con cada uno de nosotros, con la humanidad, quiso identificarse con su creación. Como dice Salomón, allá en 2 de Crónicas 6:18 dice: ¿pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener,
cuánto menos esta casa que yo he edificado. Este Dios quiso habitar en la tierra, identificarse con cada uno de nosotros. Pablo también lo dice en Hechos, recordarán este pasaje, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Quiero que meditemos en ese momento del nacimiento, de la encarnación, ese momento hermoso y sublime donde el Creador en aquel instante se encarnó, porque fue un momento muy puntual. Separamos casi que toda la humanidad en antes y después, aunque quieran o no. Fue un momento puntual y hermoso para nosotros y para la humanidad. Y para ello quiero, como nuestro hermano Jorge tuvo lectura, que nos centremos en un evangelio que va a ser el de Juan, en un pasaje muy puntual que va a ser el Juan 1:14. Pero antes quería simplemente que meditemos en este evangelio, y dice: Evangelio de Juan se escribió de hecho después de Mateo, Marcos y Lucas, también llamados los evangelios sinópticos. Se llaman así porque tienen el mismo punto de vista. Durante estos 3 evangelios tienen similitudes, a veces usan las mismas palabras en las narraciones, su enfoque puede ser muy parecido, pero si bien está dirigido a públicos distintos también, al pueblo judío, otro enfoca un poco más, pero Juan puntualmente tiene otro enfoque. Y como vemos, tenemos entonces 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, con una fuente similar que le dicen la fuente Q, y está Juan, este evangelio diferente. Podríamos decir que su tema o su enfoque es que el que lo lea pueda ver a Cristo como Dios, la deidad de Dios, la deidad de Cristo, y que crea en esta verdad de que Jesús es Dios. No tenemos relatos en Juan, por ejemplo, de parábolas, no aparecen milagros, sino que apuntan a señales, y señales muy puntuales. Él es la luz, Él es la vida, Él da vista al ciego, no solamente como algo terrenal, sino algo eterno, y esa es la intención de Juan. Apunta a Cristo como Dios, como este Dios que creó todo lo que conocemos y que quiso habitar en medio nuestro. El Evangelio de Juan, el prólogo que leímos juntos, si miran, no comienza como los demás relatos, no comienza en Belén, el nacimiento de Jesús, no comienza con ninguna genealogía, sino que presenta a Jesús como el Verbo, que creó los cielos y la tierra. Así comienza Juan. Leémoslo de nuevo si me permiten. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así comienza Juan presentando a nuestro Salvador. Desde la eternidad pasada, el Verbo en la creación, porque lo que quiere presentar es que Cristo, el Verbo, es Dios. Muestra entonces a Jesús como el Dios preexistente, el Dios eterno, que en un momento determinado se hizo carne, se hizo hombre. Juan resalta las palabras de Jesús que describen en el Evangelio, y Jesús mismo también quiere decirnos que Él es Dios. Con la palabra yo soy, lo recuerdan en el Antiguo Testamento, en Éxodo, y Él dice: yo soy la vid verdadera. Y Juan lo resalta: yo soy el buen pastor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió desde el cielo. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la luz.
Dice 1 Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es Él? El Verbo, nuestro Salvador. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a cada uno de nosotros, por amor a vosotros, dice 1 Pedro 1:20. Eso significa que el cuerpo, incluso de nuestro Salvador, ya tenía un diseño. El momento en el que el Señor quiso habitar, Dios ya tenía diseñado incluso el cuerpo, porque ya estaba determinado que Él iba a venir. En el tiempo y el cómo también estaba determinado. En el año, en qué año puntual, sobre qué gobierno iba a estar, ya estaba totalmente determinado. En que Él iba a venir a la tierra, Él nos iba a visitar para salvarnos. Gálatas 4, el pasaje que estuvimos compartiendo en el momento de adoración, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este tiempo fue diseñado siglos después de este momento puntual, fue siglos después de la creación, pero ya estaba determinado el momento, hora, lugar, cuerpo, circunstancias para encarnarse. Y lo más importante, no simplemente fue una promesa, Él se encarnó, Él se hizo carne. Y por eso hoy queremos recordar las promesas, no solamente las promesas, sino también cada detalle de la encarnación de nuestro Salvador. Hoy vamos a ver de los tantos aspectos que hay y tanta belleza en esta gracia sobre gracia que vemos en los evangelios. Vamos a ver 3 aspectos de la identificación que Dios tuvo con el hombre allá hace más de 2000 años, recordando el aspecto de la encarnación puntualmente en 3 detalles: la concepción, el nacimiento y la vida perfecta que nuestro Salvador tuvo. Es hermoso que Dios, que no lo puede contener los cielos, quiso encarnarse, quiso tener una concepción como cualquiera de nosotros, nacer como cualquiera de nosotros, pero vivió una vida perfecta para identificarse con nosotros también por medio de la ley. La concepción, cuando leemos en Génesis 3, vemos el pecado y las consecuencias también del pecado. Y las palabras que Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón, en el calcañar, como muchas versiones dicen. Nos damos cuenta que el verbo, que como leíamos en Juan, que también es el Génesis 1:1, por medio de aquella palabra que creó todas las cosas, ahora viene por la misma palabra a dar el primer mensaje de redención a la humanidad. Todos conocen este llamado el protoevangelio, es el primer evangelio, la primera buena noticia. Es que si bien le está dando una consecuencia del pecado, le está dando también una esperanza, diciendo que el plan de Dios siempre fue de que el Redentor naciera en una familia descendiente de Eva, y que de Eva saldrá uno que le herirá la cabeza. Tenemos esta promesa a Eva, que de ella vendría el Redentor. La serpiente también lo heriría, pero no sería una herida mortal, porque va a ser en el talón. Pero recordamos también en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías 9:6, un pasaje bastante conocido, lo tenemos también en la pared: porque un niño os ha nacido, un hijo os ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué niño puede llamarse de esta manera? Estas promesas que tenemos desde Génesis, Isaías, las vemos, y el resto del consejo de Dios
nos está mostrando que Dios nos iba a visitar, de que Dios iba a cumplir su promesa, y lo hizo. La concepción de Jesús, si recordamos el relato de Lucas 1:26, María fue cubierta por el Espíritu Santo y así concibió a nuestro Salvador. Este mismo Espíritu que vemos en Juan 1:1, el Verbo, en Génesis 1:1, envolvió a María, a esta doncella virgen, y concebió a nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne, el mismo Logos que creó todo. Dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. En la misma concepción, Dios se identifica con la humanidad y se identifica con nosotros, naciendo como nosotros. Tranquilamente pudo nacer como Adán. Adán era un hombre ya maduro, hablaba, tranquilamente se podría reproducir. Él pudo haber nacido así, pero no, quiso identificarse en la concepción como nosotros. Quiso cumplir todo el proceso de la concepción, los 9 meses en el vientre, como cualquier otro ser humano. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos esta realidad de que el Señor quiso habitar y tener esta concepción como cada uno de nosotros para poder entendernos y compadecerse con nosotros. Incluso en la concepción, si bien ninguno de nosotros recordamos hasta 3, 4 años probablemente, pero Él quiso identificarse incluso en ese momento con cada uno de nosotros. Hay corrientes heréticas que corrían en ese tiempo, como los docetistas, que decían que Jesús no era hombre, no era carne, sino que tenía apariencia de carne. Y la palabra docetismo viene de la palabra aparecer, desaparecer, como si fuera un fantasma, que Jesús era simplemente una apariencia, pero no tenía ninguna naturaleza carnal. Que los sufrimientos y la humanidad de Jesús fueron aparentes y no reales. Que su forma humana simplemente fue una ilusión. No, hermanos. Jesús vino en carne, nació, pasó 9 meses en el vientre y se hizo carne y hueso. Él es 100% hombre, Él es 100% Dios. Esto es importante recordar para cada uno de nosotros, porque estas herejías conllevan a que Cristo no es Dios y nuestra salvación no se cumplió. Así que recordar estas verdades de que Cristo se hizo carne y quiso ser concebido en un vientre como cada uno de nosotros para poder salvarnos. Es hermoso recordar esta verdad. El gran milagro realmente de la Navidad es que Dios se hizo carne. Por eso son felices fiestas, por eso es Navidad, Natividad. Recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Nació para cumplir ese propósito eterno y vivir realmente una vida perfecta por cada uno de nosotros y morir. Era necesario que naciera, porque solamente mueren los que nacen. Si pensamos, parece un juego de palabras, pero si Jesús no hubiera nacido, técnicamente no hubiera muerto. Entonces necesitaba el Señor nacer, habitar en medio de nosotros para poder morir y cumplir el propósito de morir por cada uno de nosotros. Era necesario que naciera y muriera, y al nacer y al morir se identifica con nosotros en esta concepción. Así que es una gloriosa verdad de que el Señor quiso identificarse en nosotros en la concepción. El segundo aspecto es que Dios nació. Así que quiso identificarse, vamos a ver algunas cosas del relato, es que quiso identificarse con los humildes, con los pobres y también con los gentiles. Seguramente fueron horas de trabajo de parto, como cualquier parto. Nos imaginamos el llanto del bebé
como cualquier otro bebé. No existían hospitales, de hecho sabemos dónde nació. Probablemente le hicieron un nudo improvisado en el ombligo. Nuestro Salvador abrió sus ojos por primera vez. Nuestro Salvador nació como cualquiera de nuestros hijos, como cualquiera de nosotros, de hecho, como nuestros padres, como cualquiera de nosotros. Y probablemente pesaba entre 3 y 6 kilos, no sé, depende del... Pudo nacer en una familia del César, o en algún rico, o en alguna familia influyente, pero decidió nacer en una familia común y corriente, humilde, podríamos decir. José tenía un oficio, él era carpintero, él trabajaba para el sustento diario, una familia común y corriente, con luchas como toda familia, pagando impuestos al gobierno actual. Vemos cómo la soberanía de Dios permite que el hijo de un carpintero incluso nació en un lugar que no tenía cuna. Algunas cosas que el Señor nos muestra su soberanía. Porque Dios movió un edicto al emperador en aquel tiempo para que se hiciera un censo y que cada hombre fuera empadronado en el lugar donde nació, para saber en qué trabajaban y poder cobrar más impuestos o cobrar los impuestos correspondientes. Este edicto el Señor lo movió soberanamente en el momento específico para que Jesús naciera en Belén, naciera en este lugar puntual. Hizo entonces que tuviera que moverse desde Nazaret hasta Belén. Belén, ya sabemos, la ciudad estaba llena, sin hoteles ni posadas. Le tocó quedarse en una pequeña habitación donde joven o alguien estaba cuidando los camellos, un lugar donde reposaban estas personas que cuidaban. Allí nació nuestro Salvador. Y sin cuna, hijo de un carpintero. Lo metieron en un pesebre. El pesebre no es la estructura de donde nació. El pesebre es donde los animales tomaban el agua. Allí nació nuestro Salvador. Era de roca, algunos de madera, era duro, no era nada lindo. Nuestro rey desde el minuto 1 nació en una cuna sucia y dura. Empezó a sufrir, empezó a experimentar los sufrimientos. Todos los hilos del universo, Dios los organizó para que naciera en Belén, a esa hora, en ese lugar, bajo esas circunstancias, porque Él quería identificarse con cada uno de nosotros. Miqueas 5 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. También para cumplir las promesas, porque tenemos esa esperanza de que el Señor cumple a cada detalle las promesas que Él ha dicho. Cosas tan sencillas como una ciudad, como un nombre. El Señor es fiel y cumple cada cosa. Aunque no vivían en Belén ellos, fue llevado por la providencia de nuestro Señor. Busqué en Google Maps y dice que de Nazaret hasta Belén son más o menos 35 horas caminando. Una mujer embarazada muy probablemente fueron 3, 4 días. Pero allí el Señor quiso providencialmente y recordarnos también a nosotros que las cosas ocurren de la manera en que Dios las tiene prevista, no de la manera en que nosotros tenemos prevista. Muy probablemente José tenía una cuna hecha con algunos planes. Lo sé porque cuando estamos esperando a nuestra bebé, la casa deja de ser linda a convertirse en una casa funcional, casa que no sufra golpes, de un montón de cosas. Muy probablemente José y María habían determinado algunas cosas para su casa también. No tenemos nada bajo control, hermanos. Ocurren de la manera en la que Dios las tiene prevista. Una de las cosas más que vemos es que quiénes son los invitados de este suceso tan importante en la historia del universo, del nacimiento de nuestro Rey, del admirable consejero, del Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Son invitados el César, Herodes, 3 pastores que estaban cuidando ovejas, haciendo un trabajo
que normalmente lo hacían personas pobres porque era un trabajo que nadie quería hacer de noche. De hecho, no hay dolor, no hay tristeza, no hay pobreza que el Hijo de Dios no se haya identificado con cada uno de nosotros. Él, en su nacimiento, cumple las Escrituras, como lo vemos en cada pasaje. También se quiere identificar con la humanidad, con nuestras necesidades. Incluso vemos también que se identifica con gentiles. Estos magos que desde lejos ven la estrella, se acercan, horas de viaje, y entregan estos regalos: oro, incienso y mirra. Esos hombres de diferentes regiones claramente no eran judíos. Dios también nos muestra que Él no vino exclusivamente para los judíos, sino que Él es el Salvador de todo el mundo, todo aquel que cree en Él. Entonces hemos visto la concepción de nuestro Salvador y la identificación de Dios con la humanidad, el nacimiento y su identificación con la pobreza, con el dolor, con los gentiles también. Y también quiero que veamos la vida de Jesús, de manera que Cristo no solamente vino a identificarse con nosotros en nuestra humanidad, sufrimiento y necesidades, nos muestra a nuestro Salvador también identificándose con el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley tiene que ver con nuestra salvación, así como el nacimiento tenía que ver con nuestra salvación, así como la concepción tiene que ver con nuestra salvación, el cumplimiento de la ley también, porque el cumplimiento de la ley, porque nuestra salvación depende de esa ley que Él ha cumplido. Muchas veces pensamos de que somos salvos por la muerte, pero también somos salvos en realidad también por la vida de Cristo, por la vida perfecta que Él cumplió y obedeció en cada punto. En el relato de Lucas 2, quiero leerlo, después lo vamos a ver con más detalles si el Señor permite. Dice Lucas 2:21, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. 22 dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron a un niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que en la ley del Señor estaba escrito. Esto, ¿qué tiene relevancia para nosotros ahora? Dice, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Continúa el relato en Lucas, verso 24 dice, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Cristo no podía pecar, Cristo nunca pecó, porque si Cristo hubiese pecado, aún en un pequeño mandamiento, en su niñez, en su vida común y corriente, deja de tener eficiencia su sacrificio para cada uno de nosotros. Ya no hubiese sido calificado para morir por nuestros pecados, porque no ha cumplido la ley perfectamente. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero somos salvos por la vida perfecta de nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados porque Él era inocente, porque era sin pecado, porque era sin falta, porque estaba sin tacha, para poder morir por aquellos que sí tenemos pecado, que sí tenemos tacha, aquellos que hemos pecado incluso contra Él mismo. Pero sin haber incumplido ninguno de esos mandamientos de la ley, Cristo claramente nunca pecó, y es algo que tenemos que recordar y agradecer a nuestro Salvador de su vida perfecta aquí en la tierra. Así como existían herejías de la encarnación de nuestro Salvador en aquel tiempo, incluso ahora, como los docetistas en el primer siglo, como lo escuchábamos ahora, los arrianos en el siglo V, también existían en ese tiempo otros evangelios, otras narraciones acerca de la vida de Jesús. Y esos son denominados los evangelios apócrifos, no sé si lo han escuchado, que son no inspirados. Entre ellos estaba el de Tomás, el de Judas, y dice un relato de Tomás puntualmente,
que Jesús en la niñez, esto no es la palabra de Dios, aclaro, estaba jugando con un niño la pelota y chocó de frente y le dijo al niño que no iba a llegar vivo a su casa, y el niño efectivamente murió. Y los padres reclamaron a José y María, y Jesús lo amenazó de que si seguían el escándalo, ellos también le iba a pasar lo mismo. Eso no es nuestro Jesús. Ese no es el evangelio que nosotros conocemos. Por la soberanía de Dios, no fueron canonizados estos evangelios, pero fueron rechazados justamente porque hablaban de relatos fantasiosos, falsos. Y esto puede sonar fantasioso, pero muchas personas creían esto. Y muchas personas actualmente a veces ni conocen a Jesús o inventan a un Jesús a su manera. Esto no se parece a nuestro Señor Jesús. Este no ha sido revelado. Los apóstoles que lo palparon, lo rechazaron, estos manuscritos, con estas historias fantasiosas que distorsionaban esta gran verdad. ¿Cuál verdad? De que Jesús no pecó, nunca, nunca, ni en su niñez. Jesús nunca pecó. Cristo jamás pecó, por lo tanto, no habiendo pecado, estaba en perfectas condiciones para morir por aquellos que sí pecamos. José y su madre llegaron al templo, como leíamos en el relato, en el cumplimiento de la presentación en el templo, y se encontraron con Simeón, este anciano que esperaba la redención de Israel. Y tomado por el Espíritu, Simeón le dice a María: una espada traspasará tu alma, y este niño para caída y levantamiento de muchos en Israel. Es esta verdad de que Jesús nunca pecó, nos hace pensar en la vida perfecta de nuestro Salvador. Pero la muerte de nuestro Salvador es para aquellos que creen en el Salvador y están arrepentidos también de sus pecados. Aquellos que creen en Jesús serán levantados. Pero si creen en un Jesús que les conviene, o que nos pintan muchas sectas también, claramente no van a ser levantados. Seguirán caídos y no serán levantados, ni se levantarán. Quiero que meditemos en estas fiestas donde vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. No es simplemente un momento de familia, de comunión, mientras estamos cenando o terminando, comiendo la ensalada de frutas, el pan dulce, disfrutando en familia con los hermanos. Quizás terminamos un año más y no pensamos en qué significa la Navidad. La Navidad realmente es hermosa y es colorida y podemos distraernos muchas veces, pero es más seria de lo que nosotros pensamos. La Navidad significa, y quiero que prestemos atención, como si nunca hubiéramos escuchado esta verdad, que Dios mismo se hizo hombre para venir a este mundo a buscarte, y vivió una vida perfecta, cumpliendo toda la ley, y murió en la cruz, pagando todos los pecados de todos aquellos que tenemos, de que hemos pecado contra Él mismo, desde que nacemos hasta que muramos. Él pagó toda esa deuda. Aquellos que hemos creído en Él somos levantados. Aquellos que no creen en Él permanecerán caídos. El que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque hemos pasado, hermanos, de muerte a vida, por la vida perfecta de nuestro Salvador. Dios mismo se hizo carne para buscarnos en amor en un momento puntual. Él murió por nosotros. Por su gracia hoy tenemos la Navidad, un momento donde podemos recordar, reflexionar, arrepentirnos, creer en aquel que nos ha salvado y que Él pueda vivir en nosotros y nosotros en Él. Así que vamos a orar a nuestro Salvador.
Qué hermosa verdad, Señor, tenemos en la Escritura, solamente viendo un solo aspecto de tu encarnación, Señor. Quisiste hacerte carne, Señor. Quisiste habitar en medio nuestro, estando completo, pero no solamente a vivir como una experiencia, como un turismo, a ver qué se siente, sino para morir por nosotros, para vivir una vida perfecta por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, por amor a tus escogidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cumplimiento de cada una de las leyes que quizás hoy no tenemos el tiempo para verlas, ni poder agradecerte. Pero queremos agradecerte, Señor, por lo que vimos, Señor. Agradecidos estamos por el sacrificio perfecto, por la vida y la obra de nuestro Salvador, porque quisiste identificarte con cada uno de nosotros y nos entiendes y viviste cada etapa de nuestra vida para poder entender y compadecerte de nosotros, como dice Hebreo, Señor. Estamos plenamente agradecidos, Señor, y queremos gozarnos, alegrarnos y disfrutar, Señor, entendiendo esas verdades, Señor, de que eres amoroso con cada uno de nosotros, Señor, y hoy podemos estar acá disfrutando, Señor, en este lado de la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu nacimiento. Gracias por tu concepción, Señor. Gracias por tu vida perfecta a cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.